Hola a todos y bienvenidos a la resolución de la prueba 1 de la asignatura de Circuitos Electrónicos 2. Entonces vamos a la primera pregunta. Dice así: diseña un amplificador que proporcione por lo menos un cuarto de watt de potencia PL y una resistencia de carga RL de 50 ohm, como se observa en la figura 1. Bien, ahí. Entonces, claro, aquí está la carga, ¿ya?, de 50 ohm, y aquí es donde tenemos que tener por lo menos una potencia de un cuarto de watt. Y entonces luego tenemos la fuente de señal BS, proporciona una señal de 10 mV RMS y tiene una resistencia de salida de 500 kilos, ¿ya? Se cuenta con un número ilimitado de amplificadores de voltaje clasificados en tres tipos de etapas. Y ahí aparecen los tres tipos de etapas, ya tres tipos de amplificadores de voltaje. Están clasificados por ganancia, aunque en realidad no es la ganancia lo que importa aquí, sino que, como ustedes saben, una de las cosas que importa es la impedancia de entrada y que combine con la impedancia de salida de la etapa anterior, ¿ya? Así que en base a estas impedancias es que nosotros vamos a elegir nuestros amplificadores, ¿ya? Naturalmente la ganancia también tiene importancia, pero no es lo más importante. Bueno, y después nos preguntan que dibujemos entonces el diagrama, el esquema de amplificación, que es básicamente lo que aparece en la figura 1, solamente que con sus valores, y que hagamos los cálculos, que le pongamos los valores a cada uno de los elementos del diagrama. Después en B nos dice cuál es el voltaje y potencia de salida que en realidad se obtiene. En el fondo, una vez que escojamos nuestras etapas de amplificación, vamos a tener a la salida un voltaje, ¿ya?, en la resistencia RL, un VRL, y ese voltaje, bueno, tiene que superar un cierto valor que nos otorgue esta potencia de un cuarto de watt, por lo menos, ¿ya? Así que, como probablemente vamos a superar ese valor de voltaje y por ende vamos a superar el valor de potencia, tenemos que decir cuál es la voltaje final que se ve en RL y cuál es la potencia final de RL. Bien. En C entonces dice calcule la ganancia de voltaje BL sobre BI1. Bueno, y estos valores están en rojo porque había un error de tipográfico en la prueba inicialmente, ¿ya?, que oportunamente se avisó y se corrigió. Así que hagamos la resolución de esto aquí en la pizarrita. Ya, bueno, entonces están los valores críticos, ya están anotados. Como pueden ver, tenemos la potencia, tenemos el RL, 50 ohm, etc., ¿ya? Entonces el primer cálculo que podemos hacer acá es calcular, bueno, cuál es el voltaje que necesitamos en esta resistencia RL para que genere esa potencia, ¿ya? Y ustedes como saben entonces que una de las fórmulas de potencia es V cuadrado sobre R, nos da RL si quieren, nos da el PL, así que entonces ordenando los términos nos queda que B es igual a PL por RL, dividido, o sea, todo eso en raíz, ¿ya? Así que esto es igual a 5 raíz de 2, que es igual a 3,54 volt, ¿ya? Y estos son RMS, porque estamos hablando de una señal alterna, ¿ya?, todo el rato. Y entonces para que genere esta potencia tiene que ser valor RMS el que genere la potencia. Ok. Entonces lo segundo que vamos a hacer es hacer el diagrama, ¿ya? Dice haga el diagrama y por un extremo entonces que tenemos la fuente de señal con su resistencia, esto es BS y esto es RS, ¿cierto? Ahí. Y luego tenemos las fuentes de tensión de quiero decir, los amplificadores de voltaje. Así que, ¿cómo elegimos? Bueno, un criterio para elegir entonces los amplificadores era lo de la impedancia de entrada que coincide con la impedancia, o que, bien digo, que al combinarse con la impedancia de salida de la etapa anterior, no genere una atenuación de la señal muy significativa, o lo menor posible por lo menos, ¿ya? Aquí entonces tenemos que esto eran 500 kilos, ¿ya? Así que tenemos que buscar cuál es la impedancia mayor que podamos colocar acá para que no se genere tanta atenuación. Tenemos que las otras impedancias, o sea, la impedancia del primer amplificador es 10 kilos, la impedancia central, la del tercero son 20 kilos y la del segundo son 500 kilos, ¿ya? Así que esa es básicamente el amplificador que vamos a escoger, ¿ya?
que genera menor atenuación en la entrada. ¿Ya? Entonces, va a ser el RI1. Podemos anotar entonces que esto es igual a 500 kilos también. ¿Ya? Luego viene entonces el amplificador, ahí, con su respectiva impedancia de salida RO, que en este caso RO es 10 kilos, igual a 10 kilos. Y la ganancia ABO entonces es 20, así que tenemos 20 veces. ¿Ya? Ok. Así que ahí tenemos el segundo amplificador. Y ahora la otra pregunta es ¿a cuál lo conectamos a continuación? Entonces tenemos dos opciones. Tenemos el primero que es una impedancia de 10 kilos y tenemos el tercero que es una impedancia de 20 kilos. Eventualmente podríamos colocar también el segundo amplificador porque dijimos que teníamos infinito, un número ilimitado de amplificadores. ¿Ya? Y también es una opción, ¿ya? Así que hay varias formas de combinar amplificadores para llegar al resultado. Pero vamos a hacer la más sencilla y la más intuitiva, que es conectar alguno de los otros dos amplificadores, ¿ya? Y dado que queremos amplificar la señal, entonces vamos a escoger el que tenga mayor ganancia, ¿ya? Dado que estas dos impedancias de entrada, la del primero y la del tercero, son similares, 10 kilos y 20 kilos, entonces vamos a escoger el que tenga mayor ganancia, que en este caso son 100 veces, ¿ya? Así que hacemos eso, conectamos acá el RI, ¿cuál era? El 3, ¿ya? Entonces esto es RI3, 20 kilos. Y luego, entonces, más menos, que es igual a 100 veces. Y luego tenemos la impedancia salida, RO, acá. Y la última impedancia de entrada, su ganancia, RO. Entonces vamos a corrernos un poquito. Y aquí vamos entonces a probar con RL. ¿Ya? Este método en realidad es medio heurístico en el sentido que vamos a intentar simplemente esta opción y ver qué tal nos funciona, ya que es la más intuitiva. En realidad el ejercicio está hecho para que con la forma más sencilla les pueda resultar, pero bueno, ustedes tienen que después hacer los cálculos. Así que vamos a evaluar acá. El segundo dijimos que era 100 veces y 100 veces la impedancia de entrada es 1 kilo. Y vamos a poner al final el último, el primer amplificador que tiene ganancia unitaria, pero que tiene una impedancia de salida, aquí lo crítico es la impedancia de salida, de 20 ohm, ¿ya? Entonces esto es igual a 20 ohm, y el RL es igual a 50 ohm, ¿ya? Y la ganancia es una vez. Ok, entonces, y aquí la impedancia de entrada es 10 kilos. Ahí está, ¿ya? Así que ahí tenemos nuestro esquema, que es lo que nos predían al principio. Ahora hagamos los cálculos, ¿ya? Entonces, para hacer los cálculos, dejémoslo por acá. Tenemos que ir por partes. Entonces aquí tenemos BS, luego tenemos BI1. Aquí lo que les decía que podía ser confuso, esto ya, bueno, le vamos a poner BI3. Y aquí le vamos a poner BI2, ¿ya? ¿Por qué el 3 es antes que el 2? Bueno, simplemente porque lo definimos acá arriba. Ya que este era el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Pero solamente es por eso, o sea, es básicamente arbitrario. Así que calculemos los valores. BI1 es igual a ¿qué cosa? Al divisor de tensión entre estos dos. Así que es BS por los 500 kilos dividido en la suma de los dos. 500 más 500 nos da 1 mega. Así que esto es básicamente un divisor de 1 es a 2, es a la mitad. Así que como BS son 100 milivolts, tenemos que el resultado nos da, bueno, sin hacer mayores cálculos, 5 milivolts RMS, ¿ya? Luego, entonces, vamos a la segunda etapa, que es el BI3. ¿Ya? Acá,
¿Cuánto nos da BI3? Bueno, es el voltaje que aparece acá. Entonces, ¿cuánto es ese voltaje? Es 20 veces lo que vemos en BI1. ¿Ya? Así que 20 veces por BI1. Y el divisor de tensión, que en este caso es el RI3. Bien digo, RI3, que es 20 kilos. Dividido en las dos resistencias, que son 10 kilos más 20 kilos. ¿Ya? 30 kilos. Ya es 2/3. Así que eso lo podemos dejar expresado o lo podemos resolver como quieran. El caso es que es entonces 2/3 por 2 serían 4/3. ¿Ya? Así que 40 tercios en realidad. Por BI1, que es igual a 40 tercios por lo que tenemos arriba. 5 milivolt RMS. Y dejémoslo así por mientras para no complicarnos. Después tenemos lo mismo con BI2. Entonces, ¿cuánto es BI2? Es igual, bueno, al BI3 multiplicado por la ganancia y el atenuador que tenemos acá. ¿Ya? Así que la ganancia son 100 veces multiplicado por el BI3 por el atenuador. Entonces tenemos aquí una resistencia de 10 kilos. ¿Ya? 10 kilos dividido en la suma de los dos, 10 kilos y 1 kilo. Entonces son 11 kilos. ¿Ya? Ahí estamos, que es igual entonces, estos serían 1000 onceavos, 1000 onceavos por BI3, y BI3 lo que está arriba, y eso podemos decir que es por 40 tercios por 5 milivolt RMS. ¿Ya? Entonces, bajamos un poquito, RL, ¿no es cierto? Entonces, PRL es igual a ¿qué cosa? Es igual a la ganancia, que en este caso es 1 por el voltaje BI2. BI2 por el atenuador. Y el atenuador, bueno, tenemos entonces 50 ohm. Un poquito más abajo hay 50 ohm de carga. 50 ohm. Y la suma es entonces 20 ohm y 50 ohm. Ya, 70 ohm. Ahí está. Y eso, bueno, a fin de cuentas es igual a 5 séptimos, 20.000, 33. Claro. 4,33 volt RMS. ¿Ya? Así que el requerimiento que nos decían básicamente era que tenemos que lograr esta potencia de 1/4 de watt, y dijimos entonces que para lograr el 1/4 de watt necesitábamos un voltaje de por lo menos 3,54 volt RMS, y tenemos 4,33 volt RMS, así que lo logramos. ¿Ya? La segunda parte ya es más breve, entonces nos dicen cuál es la potencia final y cuál es el voltaje final. Bueno, el voltaje final, BRL, como ya está calculado, 4,33 volt RMS. Ustedes, si es que hicieron otra combinación de amplificadores y pueden haber llegado a otro resultado, y eso está bien también, ¿ya? Sí, distintas formas de combinarlo que van a llegar a o sea, a un voltaje mayor a los 3, algo, que 3,54 volt, que era el requerimiento. Ese no es problema, ¿ya? Entonces tenemos el voltaje, en este caso nos da eso, y la potencia, PL, es igual, bueno, como dice la ecuación que habíamos visto, es el B cuadrado sobre R, así que son los 4,33 al cuadrado dividido en 50, y eso nos da 0,375 watt. ¿Ya? Ese es un watt. Ahí. Ya. Ahí está entonces esa otra pregunta. Y por último nos queda entonces, calcule la ganancia de voltaje, ya, BL sobre BI1, y la ganancia de potencia. Así que 3. Tenemos entonces que lo que ya tenemos respecto a las ganancias es BL sobre BS, ¿no es cierto? Dijimos que es básicamente, si BL era ¿qué voltaje?
4,33 y BS era 10 milivolt, ¿ya? Entonces ya tenemos esa ganancia, pero lo que nos piden en realidad entonces es con respecto a BI1. Así que para encontrar qué es lo que nos preguntan, BL sobre BI1. ¿Ya? BL sobre BI1 es igual a BL sobre BS multiplicado a BS sobre BI1. Ahí sí, ¿ya? Entonces el primero ya lo tenemos, que era el 4,33 dividido en 10 milivolt, ¿ya? Y el segundo, BS sobre BI1, es básicamente preguntarse, vamos a ver acá arriba, ¿cuál es la función entre entonces BS que tenemos acá y el voltaje BI1 que tenemos acá? ¿Ya? Así que vemos que es simplemente el atenuador, ¿ya? Es el 1 es a 2, ¿ya? Esa es la función entonces de atenuación. Uy, ¿y qué pasó? Okay. Ya. Así que es básicamente los 500 kilos, si quieren anotarlo, sobre el mega, ya que es 1 a 2. Y eso es todo, ¿ya? Así que con eso ya tenemos la función BL sobre BI1, ya que en este caso nos da 866 veces, o volts por volts. Y si lo queremos pasar a decibeles, entonces tenemos que el A de voltaje entonces es igual a 20 por logaritmo de los 866, y eso es igual entonces a 59 decibeles. Ya. Y con eso estamos listos con la parte de voltaje y con la parte de potencia. Entonces la potencia de salida ya la tenemos. Dijimos que PL era igual a 0,375. Y nos queda entonces preguntarnos cuánto es PI1. ¿Ya? ¿Cuánto es PI1? Bueno, podemos aplicar entonces BI1 es igual a BI1 al cuadrado dividido en R. ¿Ya? Como sabemos cuál es el voltaje, ¿cuánto es el voltaje? Bueno, es la mitad del voltaje de entrada, que era BS eran 10 milivolts, en BI1 eran 5 milivolts, ¿recuerdan? Así que nos quedan los 5 milivolts al cuadrado dividido en la R, y R1 es igual a 500 kilos. Ahí, no, 500 kilos. Y eso nos da entonces, ¿cuánto nos da? Nos da una potencia bien pequeñita, que son 50 picowatt, ¿ya? Básicamente por la impedancia es muy grande, ¿ya? Como la impedancia es muy grande, entonces, bueno, divide aquí el voltaje al cuadrado y el voltaje en sí es pequeñito, entonces nos da una potencia muy, muy pequeña, ¿ya? Así que básicamente la relación de potencia es el potencia de salida sobre el potencia I1 es igual a los 0,375 dividido a los 50 picowatt. ¿Ya? Estos son watt. Y eso nos da un valor de, en veces, no lo calculé en realidad, pero bueno, en decibeles, el AP es igual a 10 por esta relación de 0,375 dividido en 50 por 10 elevado a menos 12, ¿ya? Y eso nos da 99 decibeles, ahí ustedes lo pueden calcular, ¿ya? Así que esa es la ganancia de potencia, 99 decibeles, y la ganancia de voltaje era 59 decibeles, ¿ya? Y con eso entonces termina el ejercicio. Vamos entonces con el segundo ejercicio, que dice así. Determine la función de ganancia AS igual a BOS sobre BIS y dibuje el diagrama de Bode en ganancia, fase, incluir la frecuencia de corte si es que aplica,
para cada uno de los circuitos de la figura 2, ya los que se ven ahí en la figura. Suponga amplificadores operacionales ideales, sin limitaciones de ancho de banda, ni imperfecciones de C, ni de gran señal, ni de ningún tipo. ¿Ya? Entonces utilice los siguientes valores: R1 igual a R3 igual a 100 ohm, R2 igual a R4 igual a 10 kilos, y el condensador de 160 nanofaradios. ¿Ya? Entonces, desarrollemos eso. ¿Ya? El primer caso en A, ¿ya? Tenemos entonces, tenemos aquí un amplificador operacional que podemos ver que es con la configuración inversora. ¿Ya? Aquí entonces nosotros eventualmente pondríamos nuestra señal, salvo todo lo que nosotros ya conocemos, salvo por esta R3, ¿ya? Y ese R3, bueno, es un distractor y en realidad no tiene efecto. ¿Por qué? Porque recordamos que aquí hay un cortocircuito virtual, ¿ya? Entre estos dos terminales, ¿ya? Ahí. Por lo tanto, como el voltaje en B- es igual al voltaje en B+, ¿ya? La diferencia de voltaje es cero, por lo tanto la corriente que circula por acá es I igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, como no circula corriente por R3, no tiene efecto, ¿ya? Toda la corriente que circula por R1, después circula por R2, así que básicamente es la configuración que nosotros ya conocemos, ¿ya? Así que nos preguntan, bueno, la ganancia BO sobre BI es igual entonces a la de la configuración inversora menos R2 partido por R1, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos entonces el bode, aquí vamos a dibujar un bode sencillo, que es el de la ganancia, y R2 partido por a todo esto, R1 igual a R3 igual 100 ohm, y R2 igual a R4 igual a 10 kilos, ¿ya? Y C es igual a 160 nanofaradios. Eso es una N. Ahí está. Ya, entonces la ganancia es igual a ¿qué cosa? A 10 kilos sobre 100 es igual a 100 veces. Ya, menos 100 veces. ¿Qué significa el menos? Significa que la fase que la salida está en contrafase con la entrada, ya, 180 grados. Así que eso es parte también de la pregunta. Así que la ganancia es el valor absoluto de eso, ¿ya? En decibeles, bueno, 100 veces, podríamos anotar 100 veces acá, o en decibeles que serían 40 decibeles, ¿ya? Así que anotamos los 40 dB. Y esto es el valor absoluto de la ganancia, ¿ya? Y esto es la frecuencia. Es plano, ¿ya? Básicamente no hay ninguna limitación de ancho de banda por los componentes que están distribuidos, así que se queda así. Y luego tenemos entonces el caso de la ganancia. Vamos a anotar aquí la entonces frecuencia, y aquí tenemos, perdón, la fase quiero decir. Entonces la diferencia son 180 grados, vamos a anotar, podrían ser menos 180 grados o más 180 grados, en realidad es lo mismo, ¿ya? Así que vamos a anotar aquí los 180 grados, ¿ya? Que es todo el rato, entonces el mismo desfase para distintas frecuencias, siempre el mismo desfase, 180 grados de la señal de salida con respecto a la de la entrada. Y ahí terminamos, ¿ya? Entonces ahora B, lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos una configuración entonces no inversora. Vemos que la señal entra por la entrada no inversora. Y el resto es como lo conocemos, salvo que aquí en la entrada tenemos entonces estas dos resistencias R3 y R4, que son nada más que un atenuador. Ya como por aquí no entra corriente, por ahí I es igual a 0. Entonces básicamente la tensión que vemos en B+, va a ser igual entonces a el BI multiplicado por este divisor de tensión que es R3 dividido en R3 más R4. ¿Ya? Así que ese atenuador va al principio y el resto es lo mismo que una configuración no inversora, ¿ya? Así que BO dividido en BI es igual, ¿cómo es vamos a decir, B más multiplicado por la ganancia que es 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Y esto es igual entonces el B más, dijimos que es la atenuación de BI, sería BI por R4
Perdón, aquí me equivoqué, esto es R4 dividido en R3 más R4, ¿ya? Multiplicado por 1 más R2 dividido en R1. Nos queda que es 100 veces, lo vamos a anotar acá, es 100 veces por BI. ¿Ya? Esa es la ganancia final de BO sobre BI. Así que, movemos un poquito. Ahora graficamos las 100 veces, bueno, el mismo gráfico de arriba básicamente. ¿Ya? Gráfico, ay no quería eso. 40 decibeles, 100 veces, recordamos. Y esto es la ganancia. ¿Y qué pasa ahora con la fase? No está desfasado en 180 grados, la fase es la misma de entrada, así que vamos a poner 0 grados y aquí está la fase. Ya. Frecuencia, frecuencia, así que son 0 grados de fase. Con eso terminamos entonces el B. Luego el C, sigamos avanzando. ¿Cuál es el C? Podemos traer esto con la magia de la computación. Vamos a poner ahí más. C entonces es lo que tenemos acá en la esquina. Y como vemos es un separador, ¿ya? Es un buffer. Tenemos estas resistencias R1 y R2. Pero el truco es que tanto esta corriente es 0 como la corriente de aquí es igual a 0. ¿Por qué? Porque por aquí no entra corriente y por aquí tampoco entra corriente. ¿Ya? O sea, por ninguna de las dos entradas va a entrar corriente. ¿Ya? No sé qué pasó. Ninguna de las dos entradas va a entrar corriente, así que básicamente no hay caídas de tensión en R1 y en R2 en el separador, debido a que no hay corriente. ¿Ya? Así que básicamente el circuito que conocemos del separador clásico, ¿ya? Esto es equivalente, para que quede claro, esto así es equivalente a que no hubiesen resistencia. Así que la ganancia es simplemente 1, ¿ya? BO sobre BI es igual a una vez, ¿ya? Lo que entra es lo mismo que lo que sale, no hay mayor misterio ahí. Así que si tenemos que dibujar el bode de ganancia, 0, o sea, una vez equivale a 0 decibeles, ¿no es cierto? Vamos a anotar aquí el 0 decibeles, la ganancia y ahí un 0, ¿ya? Suponiendo que está el 0 y de ahí para abajo son valores negativos de decibeles, o sea, es atenuación en vez de amplificación. Con la ganancia, o sea, con la fase, perdón, como es un seguidor, el de fase es 0, ¿ya? Esto es F y esto es F, ¿ya? Ningún misterio ahí. Ok, el D, entonces lo vamos a anotar por acá. Vamos a separar aquí. D, entonces, ya ahora se complica un poquito más. Tenemos este circuito de acá, BI, o sea, el circuito D que vemos acá. Esto es recordar, o bueno, echarle un vistazo a la materia sobre qué tipo de circuito es. Como vemos aquí tenemos un voltaje BI en la entrada y a la salida entonces tenemos un punto fijo que es solo 0 volts por el cortocircuito virtual, ¿ya? Por lo tanto, la corriente que circule por aquí y va a estar en función a la variación de voltaje BI, ¿ya? Debido a que el condensador entonces va a dejar pasar corriente en la medida que haya una variación de voltaje en BI. Por lo tanto, eso es una función de derivación, ¿ya? Y esa función de derivación se traduce a la corriente I, y esa corriente I después se multiplica por R1, y eso se traduce a un voltaje BO, que es básicamente función de la derivación del voltaje BI. ¿Ya? Así que esa es una forma de verlo, esto es un derivador, ¿ya? Otra forma de verlo es calcular las impedancias de C y la impedancia de R1 por separado, así que básicamente el ZC, podríamos decir, es igual a, como ya saben, 1 partido por, en caso de frecuencia, es 2pi por
omega por C, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Y el R, bueno, es fijo. Así que podemos decir que BO sobre BI es igual entonces al menos R1, porque esto es una configuración inversora finalmente, la señal entra por la entrada inversora, dividido por 1 sobre 2pi por omega por C. ¿Ya? Esto, perdón, aquí es... Este borrador está... No. Ok, por C. Así que eso nos queda menos R1 por 2pi por F por C. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo es el bode de esto? Ya. Y recordamos que el caso de los derivadores, el bode es una pendiente constante, ¿ya? La ganancia. Para recordar si es que esto es una pendiente, si la ganancia infinita está al lado de las frecuencias altas o las frecuencias bajas, tenemos que pensar en qué pasa cuando, bueno, en la frecuencia baja si ponemos una frecuencia cero, un voltaje constante en BI, por ejemplo, ¿ya? Si ponemos un voltaje constante en BI, ¿qué va a suceder? Bueno, no va a haber variación de voltaje por el condensador, por lo tanto la corriente va a ser cero. Y si la corriente es cero, el voltaje a la salida es cero. Así que básicamente a frecuencia cero, una señal con frecuencia cero va a generar un voltaje cero a la salida. ¿Ya? Así que eso nos sirve para recordar que esto la pendiente es así, que el cero, ganancia cero, se genera cuando la frecuencia es cero. ¿Ya? Y va aumentando la ganancia a medida que aumenta la frecuencia. Así. Y después tenemos entonces la frecuencia de corte, o sea, perdón, no la frecuencia de corte, sino que la frecuencia del derivador, que es cuando tenemos exactamente entonces la caída de tensión en el condensador es igual a la caída de tensión en la resistencia, ¿ya? O mejor dicho, el voltaje BI va a ser igual a la salida BO, ya las dos ganancias, la de entrada BI va a ser igual a la ganancia del voltaje BO. Da lo mismo, así que eso es 0 decibeles aquí, y eso se define la frecuencia del derivador, y eso es igual a 1 dividido a 2 pi por F por R1 por C. ¿Okay? Así que eso lo calculamos. ¿Cuánto es eso? Entonces el F de T creo que era 1 dividido en 2 pi por R por C. O sea, en realidad esto es igual a 1, ¿ya? Una vez, y aquí está el F, ¿ya? O sea, cuando tenemos ganancia unitaria, ¿cuál es el FT? Así que ahora se dan vueltas, el FT pasa para arriba, el 1 pasa para abajo, y ahí es donde el FT es 1 sobre todo eso, por R por C. ¿Ya? Y eso nos da entonces 909,5 Hz, ¿ya? O sea, 9,95 kHz. Ahí está. O sea, alrededor de 10 kilos más o menos. 10 kHz. Tenemos 0 decibeles o una vez de ganancia. Luego, entonces, ¿cómo se ve el desfase? Y recordamos entonces, si vemos la función de transferencia acá, ¿ya? Acá, que tenemos el omega, en realidad es j omega, ¿ya? O sea, aquí en realidad esto es una s, ¿ya? Este término de acá, ¿ya? En realidad es igual a s, ¿ya? Yo aquí el j lo eliminé, pero aquí entonces esto iría una j. Por lo tanto, si nos fijamos, ¿cuál es la parte real de esta función de acá? No tiene parte real, ¿ya? Porque todo este término está multiplicado por j, ¿ya? ¿Y cuál es la parte compleja? Bueno, es todo este factor de acá, ¿ya? Es la parte compleja, ¿ya? Y esto siempre es constante. O sea, bien digo, es constante, ¿ya? Así que siempre hay solamente, o sea,
no es constante, va a depender de f, ¿ya? Pero siempre va a haber solamente parte compleja y nunca va a haber parte real. Y como siempre va a haber parte compleja y nunca va a haber parte real, entonces el ángulo entre la parte real y la parte compleja siempre va a ser entonces el desfase de menos 90 grados, ¿ya? Menos 90 grados, ¿ya? Ese es el ángulo. Así que si tenemos aquí los 0 grados, entonces aquí tenemos los 90 grados del bode, ¿ya? Así que siempre es menos 90 grados, ¿por qué? Porque solamente tiene parte compleja y nunca tiene parte real, así que siempre es menos 90 grados. ¿Y por qué menos 90 y no más 90? Por este menos que tenemos acá, ¿ya? Ahí está. Ok, busquemos el monito. El monito entonces nos dice que es la situación inversa. Ay, Dios. El monito E nos dice entonces la situación inversa donde tenemos una R, el amplificador, esta está tierra y aquí tenemos el condensador, ¿no es cierto? Esa sería la situación de E. Esto es C. Entonces hacemos el caso inverso, ¿ya? ¿Cómo es? Si vemos en el texto, entonces tenemos que cuando el voltaje ahora es constante, si tenemos VI constante, aquí tenemos 0 por el cortocircuito virtual, entonces tenemos una corriente constante pasando por acá. Y esa corriente constante va a ir cargando el condensador cada vez más, ¿ya? Es una corriente constante que carga el condensador, por lo tanto el voltaje va a aumentar linealmente, ¿ya? Hasta que se sature. ¿Cómo se va a saturar? Bueno, hasta que el voltaje aquí a la salida se va a saturar hacia abajo, ¿ya? Porque la corriente va a hacer que este voltaje disminuya, ¿ya? Hasta que llegue a la saturación del amplificador operacional debido a las fuentes de tensión, ¿ya? En fin, el asunto es que cuando le ponemos una señal de voltaje constante en la entrada, vamos a tener una saturación a la salida, o sea, ganancia infinita. Así que aquí la situación es al revés, ¿ya? La ganancia, perdón, no. La ganancia de esto es A y esto es F, ¿ya? Y aquí tenemos la otra situación. Cuando tenemos los 0 decibeles, también es cuando 1 partido 2 pi por R por C por... que es la misma fórmula que la anterior, así que esto es igual 10 kHz, ¿ya? Respecto al... Ah, ya. Y la ganancia, entonces, ¿cuánto es? Bueno, la impedancia del condensador dijimos que era 1 partido por 2 pi por F por C. Mira, vamos a poner la J ahí, ¿ya? Y todo eso dividido por R1, ¿ya? Así que esta J puede pasar arriba como una menos J y el menos de la J de arriba se cancela con el menos de acá. Así como nos quedaría igual a 1 sobre R1 por 1 sobre 2 pi por F por C J, ¿ya? Multiplicado aquí, multiplicando toda la función, ¿ya? Así que sucede lo mismo que en el caso anterior, que tenemos solamente una parte compleja, solo que esta parte compleja siempre va a ser positiva, ¿ya? Va a cambiar con la frecuencia, pero siempre va a ser positiva y no hay parte real, por lo tanto esto siempre va a estar desfasado en 90 grados con respecto a la señal de entrada, ¿ya? Así que en el bode vemos el desfase y esto es los más 90 grados. Ay, no me quedó muy bien. 90 grados, ¿ya? Porque es un integrador a todo esto, ¿ya? Ahí estaríamos, ¿ya? Así que con eso termina el E. Y el último de todos es no, el último de todos sería F, ¿ya? Que es entonces tiene este condensador acá, ¿sí? Y la pregunta es cómo se comporta eso, y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces tenemos F igual. Así que la ganancia BO sobre BI, ¿cómo la calculamos rápido? Bueno, podemos calcularlo como es una configuración inversora, entonces sería la impedancia de arriba, o sea, de la rama de retroalimentación sobre la impedancia de abajo, que es R1.
Y la impedancia entonces se puede calcular rápidamente como la suma de las admitancias, ¿ya? Esto es, digamos, Z2 partido por R1, ¿ya? Y Z2 es la suma de las admitancias, entonces IC más I2 para menos 1 dividido en R1, y la admitancia de C es entonces 2pi F C, y ahí la J, y la admitancia de R es 1 sobre R2, ¿ya? Y todo eso entonces a la menos 1, y todo esto sobre R1, ¿ya? Así que esto lo pueden multiplicar por R2, vamos a ordenar un poco, menos, ¿ya? Menos, entonces nos queda R2 partido por R1 multiplicando a 1 sobre todo el término 2pi F C R2 más 1. Y la J estaba por aquí, por J. Ok. Entonces tenemos esa ganancia. Aquí, bueno, lo que importa es que cuando F es igual entonces a 0, ¿qué sucede? Todo este término nos queda entonces 1 dividido en 1, y la ganancia es menos R2 partido por R1, ¿ya? Así que esto básicamente es un filtro pasa bajos, ¿ya? O sea que cuando la ganancia es 0, esto se comporta como un amplificador inversor, ¿ya? La impedancia del condensador, la frecuencia 0 es igual a infinito, así que esto es como un circuito abierto, la parte del condensador, solamente está R2, así que si tenemos que dibujar el bode, ¿cómo sería? Sería, vamos a cambiar de colorcito, tenemos el R2 dividido en R1, ¿ya? Esto es ¿hasta dónde? Hasta entonces la frecuencia de corte, el FC, ¿ya? ¿Cuánto es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte entonces, como habíamos visto, es, se calcula solamente entre R2 y el condensador, ¿ya? R1 no juega, ¿por qué? Porque tenemos el cortocircuito virtual entre el B más y el B menos, ¿ya? Por lo tanto, este punto siempre va a ser 0 volts, ¿ya? Y después tenemos al otro lado una baja impedancia, por lo tanto, la única impedancia que le afecta a C va a ser R2. Acá. Así que la frecuencia de corte se calcula, recordamos, acá el FC es igual a 1 sobre 2 pi R2 C, ahí estamos, ¿ya? 1 sobre 2 pi por R2, que eran 10 kilos por los 160 nanofarados, ¿ya? Y eso nos da entonces 100 Hz aproximadamente, ¿ya? Así que aquí tenemos los 100 Hz. Y luego, como es un sistema de primer orden, vamos a tener una atenuación progresiva a medida que aumenta la frecuencia. Así que estos, ¿cuánto es? Son los menos 20 decibeles por TK, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si aquí tenemos la frecuencia menos 3 decibeles de atenuación a los 100 Hz, entonces el kilohertz, ¿cuánto vamos a tener? En este punto deberían haber, entonces, menos 23 decibeles, ¿ya? Un kilohertz, y después más abajo a los 10 kilohertz, los menos 43 decibeles. Y así. Así que ahí tenemos ya la función de amplitud del bode. Y nos quedaría finalmente entonces la fase. Ya, a ver. Entonces negro. La fase sería entonces, dale. Como esto, bueno, recordamos entonces que partimos desde los 180 grados, ¿ya? Frecuencia 0, 180 grados.
y a medida que vamos aumentando va a ir disminuyendo el desfase, ya va disminuyendo el desfase, hasta que eventualmente converge en 90 grados. O sea, disminuye en 90 grados, así que de 180 llegamos hasta los 90 grados. ¿Ya? Y en la frecuencia de corte, que es acá, tenemos justo la mitad, que son la mitad de 90 grados de desplazamiento son 45, así que son 90 más 45 serían 135, ¿ya? Aquí 135 grados a la frecuencia de corte. Así que básicamente esto se ve algo así. De acá, luego cruza, y justo de los 135, y luego y converge asintóticamente a los 90. ¿Ya? Así que aquí el punto clave es básicamente los 135 grados a la frecuencia de corte. Y aquí tenemos 180 y aquí tenemos 90. ¿Ya? Ahí está el diagrama de fases del sistema de filtro pasa abajo. Y con eso termina entonces el ejercicio. Ya, entonces vamos al tercer ejercicio, que está acá. Responder con sus palabras las preguntas a continuación. Ilustre su explicación con diagramas. Ya, tenemos la pregunta A, B y C. Yo la pasé aquí al cuadernillo. Dice, suponga que quiere ensayar un amplificador de voltaje real para determinar sus parámetros internos RI, RO y ABO. Entonces describe el procedimiento paso a paso para determinar cada parámetro utilizando fuentes de voltaje ajustable y multímetros, ¿ya? Los cuales cuentan con un voltímetro, un amperímetro o un ohmmetro. Entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, para graficar tenemos básicamente nuestro amplificador de voltaje, que no sabemos cuáles son sus parámetros. ¿Ya? Básicamente tenemos eso. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros internos? Y recordamos que los parámetros internos, entonces tenemos el RI, tenemos la amplificación, y tenemos el R. ¿Ya? Entonces, RI, RO y ABO. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera parte, que es determinar RI, es básicamente determinar cuál es la resistencia a la corriente cuando uno aplica un voltaje determinado. Así que nosotros podemos aplicar aquí, vamos a correr esto de acá. No, correrlo lejos. Vamos aquí a aplicar una fuente de tensión, por ejemplo, ahí, ajustable. Por ejemplo, le vamos a aplicar un volt, PS, ya, igual a un volt, por ejemplo. Un volt. Y con ese volt tenemos que medir entonces cuál va a ser el paso de corriente. Y para eso necesitamos un amperímetro, ¿no es cierto? Entonces podemos poner aquí nuestro amperímetro y vamos a ver. Entonces resulta que el RI va a ser igual entonces al voltaje que apliquemos, Bs, dividido por la corriente que midamos, Is. ¿Ya? Así que si aplicamos, por ejemplo, un volt y obtenemos una corriente, suponiendo, de 100 mA, ¿ya? Que es 0,1, eso nos va a dar entonces un RI de 100 ohm. ¿Ya? 100 ohm. Y con eso ya determinamos RI. La segunda parte entonces es determinar ABO. ¿Ya? ABO entonces es el voltaje o la ganancia de voltaje cuando el sistema de la salida no tiene carga, ¿ya? O cuando la corriente de salida es cero. Entonces, para que la corriente de salida aquí sea IO sea igual a cero, tenemos que dejar los terminales abiertos, ¿ya? Así que aquí básicamente lo que tenemos que hacer es medir con un voltímetro, ¿ya? Voltímetro, conectamos y nuevamente aplicamos un voltaje en la entrada, ¿ya? Un voltaje en la entrada que podría ser un volt, y vemos cuál es el voltaje a la salida. Así que entonces en parte 2 va a ser que ABO es igual, si aplicamos, por ejemplo, si medimos el voltaje a la salida, vamos a suponer 10 volts. ¿Ya? Hay que asegurarse que no esté saturado. Esto podría estar entregando 10 volts porque está saturado, si es que el sistema de la amplificación se alimenta con 10 volts o algo cercano. ¿Ya? Pero suponiendo que no está saturado 10 volts, nosotros habíamos aplicado la entrada 1 volt, entonces sabemos que la ganancia en vacío son 10 veces. ¿Ya? Y con eso entonces ya pudimos determinar cuál es la ganancia en vacío. Y por último,
Entonces, ¿cómo determinamos el RO? Bueno, ya sabemos cuál es la ganancia, ya el ABO, ya sabemos en el fondo cuál va a ser el voltaje que va a generar esta fuente de tensión controlada acá adentro, ya, esa fuente de tensión. Por lo tanto, si sabemos cuál es la tensión aquí, podemos aplicar aquí reemplazar este circuito, ¿ya? Y poner un correntímetro, o sea, no, perdón, un amperímetro, ¿ya? Ahí. Entonces, esto básicamente es un cortocircuito. Aquí hay que poner cuidado en la realidad porque los amperímetros tienen un fusible que limita la corriente. Sobre esa corriente el fusible se quema, ya para proteger el sistema de medición de corriente. Entonces, suponiendo que no tenemos ese problema y que podamos medir cualquier corriente, vamos a tener que entonces la corriente que va a circular, o mejor dicho, la resistencia RO, va a ser igual al voltaje que genera acá. ¿Cuál es el voltaje ese? Va a ser el BI multiplicado por ABO, ¿ya? El BI es el que aparece en array. Y esto dividido entonces en la corriente que medimos IO, ¿ya? Entonces, si BI en este caso va a ser igual, suponiendo que aquí no hay una resistencia de salida de la fuente de tensión, de esta acá, aquí está RS es igual a 0, entonces el BI va a ser igual al BS, ¿ya? Así que en este caso es igual a BS por ABO dividido por IO, ¿ya? Supongamos de nuevo que ingresamos un volt, que la ganancia ya sabemos que son 10 veces, y que la corriente que medimos a la salida, pongámosle otro valor, va a ser 1 ampere, ¿ya? 1 ampere. Así que ahí nos quedarían 10 dividido 10, o sea, 1 por 10 serían 10 volts a la salida, el ABO nos estaría entregando 10 volts a la salida, y entonces lo que vemos al otro lado es una corriente de 1 ampere, por lo tanto 10 dividido en 1 va a ser 10 ohm, ¿ya? Así que lo que está limitando finalmente la corriente a la salida va a ser esa resistencia de RO que es igual a 10 ohm. Así que con eso ya determinamos cuál es el RO, ¿ya? Así que ahí, con esos tres formas de medir, o con esa metodología podemos determinar cuál es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y el factor de ganancia del amplificador de voltaje. Luego veamos el siguiente ejercicio. Dice, explique entonces la diferencia entre ancho de banda y ancho de banda a plena potencia de un amplificador operacional. ¿Por qué el primero no genera distorsión no lineal, digamos, y el segundo sí? ¿Ya? Entonces, bueno, así a grandes rasgos, el ancho de banda, a ver, esta cosa creo que puede destacar. Sí. Entonces, el ancho de banda, acá, es básicamente la limitación de frecuencias que tiene el amplificador operacional de forma natural, ¿ya? Recordamos que vimos que a lazo abierto tenían una frecuencia de corte que era bien bajita, que era alrededor de 10 Hz, y con la retroalimentación esa frecuencia de corte entonces se extendía, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, A, aquí tenemos F, ahí. Así que básicamente esto tiene un comportamiento de un sistema filtro pasabajo, ¿ya? Un STC, una Single Time Constant de primer orden, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que las frecuencias va aumentando, esta frecuencia se va a ir atenuando a medida que superemos la frecuencia de corte, el FC. Y esa atenuación, ya como es un sistema lineal, los STC son sistemas lineales, entonces en una función, supongamos que nuestra función BI es igual, no sé, a un cierto factor A multiplicado por seno de 2pi omega, 2pi, no me equivoqué ahí, 2pi ft, ¿ya? Entonces, a medida que vamos cambiando la f, lo único que va a hacer el sistema, ¿ya? Va a ir atenuando aquí eh, la- la amplitud de la señal. Pero en ningún caso esta función la va a multiplicar por sí mismo, la va a elevar al cuadrado, ni nada de eso, ¿ya? Lo único que va a afectar va a ser el factor que tiene al frente la sinusoidal. Por lo tanto, esa va a ser una una función lineal o una transformación lineal de la señal y eso no genera otras frecuencias. La frecuencia siempre se va a mantener constante. Esto es
constante, ¿ya? Porque solamente el filtro va a afectar a la ganancia y no a la frecuencia. Por otro lado, entonces tenemos el ancho de banda de plena potencia, que suenan parecidos, ¿ya? Pero no es lo mismo. Entonces el ancho de banda plena potencia dijimos que es la limitación del amplificador operacional. Vamos a suponer el caso más sencillo, que es este. Veo, aquí tenemos una, ¿veis? Que cuando nosotros aplicamos un escalón a la entrada, ¿ya? De 0 volt, por ejemplo, a 5 volt, ¿ya? En BI. A la salida, entonces, tenemos no un escalón, como nos gustaría, sino que tenemos una pendiente máxima, que es la que está determinada por la compensación interna que tiene el amplificador operacional. Necesita, como es un sistema retroalimentado, necesita unos compensadores para estabilizar la señal de salida, ¿ya? Esto es un análisis propio de control automático. En fin, esa compensación hace que aquí haya un, entonces, pendiente máxima que puede alcanzar la señal de salida, ¿ya? Y ese es el slew rate, ¿ya? Que es la pendiente. Por lo tanto, si yo, ¿cuál es esto del ancho de banda de plena potencia? Es cuál es la frecuencia máxima que puedo alcanzar, suponiendo que yo aplico aquí una señal sinusoidal con la amplitud máxima, ¿ya? Que me genera la salida una amplitud máxima dependiendo de qué, de las fuentes de tensión. Supongamos que las fuentes de alimentación, quiero decir, pongámosle menos 12 volt y más 12 volt. Entonces, mis amplitudes máximas van a ser, pongamos un caso ideal también, más 12, menos 12. ¿Ya? Vamos a bajar esto un poquito. Entonces, para esa amplitud máxima, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia máxima con tal de que aquí la pendiente, ¿cuál pendiente? La pendiente crítica es cuando sucede el cruce por cero, ¿ya? En ese punto y en este punto se alcanza la pendiente crítica, ¿ya? Entonces, como vemos, si nosotros derivamos esta función, ¿ya? Sacamos la derivada, vamos a ver que la pendiente básicamente de esa función es el a por lo que acompaña el t, en este caso es 2pi f, ¿ya? Esto va a ser entonces el slew rate, ¿ya? La amplitud por el... Y si la amplitud ya me la dan, ya me dicen que la amplitud máxima en este caso son 12 volts, ya es igual a 12 volts por 2pi por f. La pregunta entonces, ¿cuánto es f? ¿Ya? ¿Cuánto es la frecuencia máxima para que esto no supere el slew rate? El slew rate a todo esto es un parámetro que nos entrega el fabricante. El fabricante me dice que la pendiente máxima de salida del amplificador operacional no puede ser mayor que, no sé, 1 volt por microsegundo. ¿Ya? Así. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si nosotros superamos esta frecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener a la salida? A la salida del amplificador operacional, entonces, como vimos, ya no vamos a tener esa señal sinusoidal que teníamos al comienzo, en la entrada, sino que vamos a tener una señal con una pendiente que trata de seguir entonces a la otra señal, ¿ya? En algún momento se encuentran, pero ahora la pendiente va hacia abajo la de la señal de entrada, así que ahora la señal de salida trata de perseguir esta señal, ¿ya? No la encuentra en algún punto, pero después la pendiente es mayor de la señal de entrada. Así que lo que vamos a tener a la salida van a ser estas señales triangulares, ¿ya? Y así. Ok. Entonces tenemos la situación, como decía, que la señal de salida está constantemente tratando de encontrar a la señal de entrada. Entonces en rojo tenemos la señal de salida, en negro tenemos la señal de entrada. Y bueno, esta señal de salida, como se ve triangular, eso, si hacemos la descomposición por Fourier, vamos a ver que no tiene solamente una frecuencia, sino que tiene infinitas frecuencias, ¿ya? Así como una señal cuadrada está compuesta por infinitas frecuencias, por Fourier, una señal triangular como esta también está compuesta por infinitas frecuencias. Eso quiere decir de que de una señal con una sola frecuencia original, BI, ¿ya? A la salida ahora tenemos una señal con muchas frecuencias, ¿ya? Y eso es, por definición, una distorsión no lineal, ¿ya? O ese es el efecto de una distorsión no lineal, generar frecuencias donde antes no existían, ¿ya? Así que es por eso que el ancho de banda a plena potencia sí genera distorsión no lineal, mientras que el ancho de banda normal, ya como es un sistema lineal, no genera distorsión no lineal.
Y con eso termina ahí el ejercicio. Entonces el último problema dice, ¿por qué las corrientes que recibe un mismo amplificador diferencial por sus entradas pueden diferir de cuando A se interconectan las entradas por medio de una única fuente? Aquí está la única fuente. De señal balanceada, ¿ya? O sea que ninguno de los terminales está referenciado a tierra, a cuando B, dos fuentes de señal independientes se conectan entre tierra y cada una de las entradas, ¿ya? Como el caso de acá, un lado está a tierra y el otro lado está a una entrada, y la otra fuente aquí está a tierra y conectado a la otra entrada, ¿ya? Y a todo esto, bueno, el circuito también está por su lado conectado a tierra, ¿ya? No aquí, en realidad no se ve directamente, sino que es a través de esta fuente, por ejemplo, menos BEE más BCC, ¿ya? Esas fuentes a su vez están conectados a tierra, ¿ya? Por ahí está conectado. ¿Ya? ¿Por qué difieren entonces las corrientes que circulan por acá? ¿Ya? Aquí circula una corriente, por ejemplo, ¿ya? Podría estar de esta forma, así, corrientes y aquí tenemos una corriente I1 y aquí tenemos otra corriente I3, ¿ya? ¿Por qué los dos casos son distintos? Pese a que uno podría aplicar un voltaje diferencial igual en ambos casos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta de eso? Bueno, si uno lo analiza, una forma de verlo es convirtiendo el segundo caso, esas fuentes, en el modelo de modo común y modo diferencial, ¿ya? Entonces, si nosotros convertimos estas fuentes a una única fuente, ¿ya? BCM, y ahora aplicamos más menos un voltaje diferencial medios, y aquí menos más otro voltaje diferencial medios, ¿ya? Está conectado. Luego salimos por la R1 y abajo salimos con la R2, R3, perdón. Y aquí podemos terminar esto con una R4 y aquí termina en tierra y acá esto tierra, ¿ya? Y aquí, bueno, sigue, continúa, no es importante. Entonces, en este caso, ¿ya? En el modelo del modo común, voltaje modo común y el voltaje diferencial, ¿ya? Que lo analizamos en su momento, podemos darnos cuenta de que la corriente, veamos la de abajo solamente, que va a circular por aquí, esta corriente I34, pongámosle. Va a depender entonces, supongamos que en ambos casos tenemos el mismo voltaje diferencial, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa con el modo común? Que en el segundo caso tenemos un voltaje de modo común que es fijo, ¿ya? Nosotros lo estamos forzando, por así decirlo, con el promedio de los dos voltajes B1 y B2. Recordemos que el voltaje es igual a B1 más B2 dividido en 2, ¿ya? Por lo tanto, a medida que aumentamos el voltaje de modo común, vamos a aumentar la corriente I34 que circula por acá, ¿ya? Y esta es la corriente precisamente que ve, por ejemplo, el amplificador diferencial por una de sus ramas, ¿ya? También va a aumentar o disminuir, según sea el caso, la corriente que circula por R1, ¿ya? El IR1. También depende del voltaje de modo común, ¿ya? Mientras que en el primer caso no tenemos un voltaje de modo común. O sea, podríamos esto convertirlo, si quieren, a dos fuentes diferenciales, lo mismo, B de medios y B de medios, ¿ya? Pero este terminal del centro está desconectado de tierra, ¿ya? Luego esto termina acá y seguía aquí como el caso de al lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en el primer caso nos está forzando BCM, ¿ya? BCM no es constante o no es fija, ¿ya? Mientras que en el segundo caso BCM sí es constante, ¿ya? No es que no exista, el voltaje de modo común sí existe y va a estar determinado por la corriente que finalmente va a circular por acá, que dicho sea paso va a ser la misma corriente que circula por R1, el R1 de abajo que el R1 de arriba, ¿ya? O si hacemos la equivalencia, en realidad este debería llamarse R3 y el de abajo debería llamarse R4, ¿ya?
Así que la corriente de IR1 y IR3 van a ser la misma, ¿ya? Porque aquí no hay opción de que haya una corriente que se fugue, una diferencia de corriente que se vaya a alguna otra parte. En el segundo caso sí, ¿ya? En este modelo de acá hay una diferencia de corriente, o sea, la corriente que circula por aquí puede ser distinta a la que circula por abajo porque hay una tercera corriente que es la del modo común, ¿ya? En fin, así que una vez que se define esta corriente en el primer caso, acá, definamos cuánto es I, vamos a poder entonces ver cuál es la caída de tensión BR4, vamos a saber cuánto es la tensión BR3, ¿ya? Vamos a saber cuál es la tensión en este punto, y por lo tanto vamos a saber cuánto es la tensión en el punto medio, ¿ya? O sea, aquí, que es lo mismo que saber la tensión en ese punto. Pese a que no está conectado a ningún terminal, o sea, esto está flotando, ese punto medio, si nosotros ponemos un voltímetro, ¿ya? Entre ese punto y tierra, nos va a marcar un voltaje, ¿ya? Y ese voltaje va a estar determinado, como les decía, por la corriente y el voltaje VR4, el voltaje VR3 y el medio voltaje diferencial que estemos acá, ¿ya? Pero no lo estamos forzando, ¿ya? Esa es la diferencia. Como no lo estamos forzando, entonces los dos voltajes de modo común son distintos, ¿ya? Y como son distintos, las corrientes también son distintas, ¿ya? Y esa es la explicación. ¿Por qué entonces pueden ser corrientes distintas de entrada del amplificador diferencial, siendo que el voltaje diferencial es el mismo? Ok, el voltaje diferencial es el mismo, pero el voltaje de modo común no es el mismo. Y si el voltaje de modo común no es el mismo, entonces las corrientes de entrada que sí están influenciadas por el voltaje de modo común también van a ser distintas. Y esa es la explicación. Ok, entonces con eso terminamos em, el problema 3, y nos quedaría el último que es el problema 4. Entonces el cuarto ejercicio que dice, para responder las preguntas a continuación, considera el circuito de la figura 4, el cual utiliza amplificadores operacionales ideales y las siguientes variables: V1, V2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, lo que aparece ahí, y pide determinar los puntos de la A hasta la I, voltajes, etc. Entonces vamos a ir desarrollando punto por punto el ejercicio. Entonces, primero dice que aquí tenemos un milivolt. ¿Ya? Voy a checar un poquito la letra. Y aquí tenemos menos 5 milivolts. Menos 5 milivolts. ¿Okay? ¿Ya? ¿Qué significa? Que las polaridades son inversas, así que aquí tenemos más 1 milivolt, aquí tenemos menos 5 milivolts. Ok, entonces por el cortocircuito virtual hay que recordar entonces que los amplificadores operacionales, por medio de la retroalimentación, hacen entonces que estos voltajes de entrada, en este caso de la entrada no inversora, el V+, sea igual al V-, ¿ya? Así que el 1 milivolt ahora aparece acá, ¿ya? V igual 1 milivolt. Aquí tenemos entonces al otro lado V igual menos 5 milivolt, ¿ok? Por lo tanto ya tenemos la primera parte, que sería determinar el voltaje VR1. Vamos a ponerla: VR1 es igual a 1 milivolt menos 5 milivolt, ¿ya? Y eso es igual entonces a 6 milivolts. Ya, tenemos el voltaje VR1. Eso es A. Después dice B, determine la corriente IR1, IR2 e IR3. ¿Ya? Entonces la corriente que circula por R1, R2 y R3, si se fijan, es la misma. ¿Por qué? Porque no puede entrar corriente ni por las entradas, ni inversora ni no inversora de las amplificadores operacionales. Así que la corriente que circula por R1, que dicho sea paso es más menos, ¿ya? Los 6 milivolts, hace que circule una corriente en ese sentido, y es la misma que circula en este sentido por R3 y la que circula por ese sentido en R2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es esa corriente? IR1 igual a IR2 igual a IR3 igual a los 6 milivolts dividido en la R, y R1 es igual entonces a 700 ohms. ¿Ya? Lo vamos a dejar expresado así.
Ok, entonces ahí tenemos la B. Ahora pregunta C, determine el voltaje B o menos y B o más, ¿ya? B o menos es lo que tenemos aquí y B o más es lo que tenemos allá, ¿ya? Entonces recordamos que este punto, este nodo, ya sabemos su voltaje, que es el mismo que el voltaje de entrada de 1 milivolt. Así que si tenemos 1 milivolt a un extremo de R3, ¿ya? Tenemos que saber cuál es el voltaje al otro extremo de R3, ¿no? ¿Ya? Y la caída de tensión en R3 es igual a la corriente por R3 multiplicado por la resistencia R3, ¿ya? Así que B o menos va a ser igual al voltaje, ¿cómo lo llamamos a este? B1. Viendo el sentido de las corrientes, como la corriente va en ese sentido, la caída de tensión es así, más o menos, ¿ya? En R3. Así que el voltaje aumenta acá, ¿ya? Es mayor al extremo de R3, al extremo de donde está BO menos, ¿ya? Es mayor el voltaje que al lado de B1. Así que hay que sumarle el voltaje. Así que B1 más BR3. Y eso es igual a los 1 milivolt más BR3 es IR3 por R3, que es igual al 1 milivolt más, ¿cuánto era la corriente? Los 6 milivolt dividido en 700 multiplicado por R3, y R3 es 900 ohms. ¿Ya? 900. Así que eso es igual a 1 milivolt más, aquí los ceros se van, entonces nos queda 6 por 9, entonces son 54, dividido en 7. No sirve, así que lo voy a dejar como 9 por 6 milivolt dividido en 7. Ahí quedó. Ya, esto es un 6 por si acaso. Ok, con el B o más es lo mismo, pero partiendo desde los menos 5 milivolt, menos 5 milivolt, que es el B2, ¿ya? Que se copia a este nodo entonces, y la caída de tensión entonces hace más menos, hace que la tensión haya que restársela, ¿ya? Menos la corriente y R2 por R2, ¿ya? Esto es igual entonces a menos 5 milivolt y R2 lo mismo que arriba, que serían menos 6 milivolt dividido en 700 por la resistencia. ¿Cuánto es? R2, y R2 es igual a 500, ¿ya? Así que nos queda menos 5 milivolt. Esto es 30 dividido en 7, no me sirve, así que 6 milivolt por 5 séptimos. Ahí que queda más expresado. Ok, entonces estamos listos con la C, los voltajes. Ahora D, ¿cuánto es el voltaje BR5? ¿Ya? BR5 es acá, BR5 más menos. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno, es la corriente que va a circular por acá, ¿no es cierto? Esa corriente. Y esa corriente es igual a ¿qué cosa? Vamos a ponerle corriente I45. Aquí tenemos una fuente de tensión. Recordemos que esta salida del amplificador operacional ahí es una fuente de tensión, ¿ya? Un voltaje que se impone en ese nodo, que es B o más, ¿ya? B o más ya lo habíamos determinado, que es el voltaje que está acá, el punto anterior. Así que BR5 va a ser el divisor de tensión de este voltaje. A ver, calculémoslo rapidito. Menos 5 elevado a unos 3. Menos 6 elevado a menos 3 por 5 dividido en 7. 6, parece que está bien. Sí, 9,28
menos 9,3 milivolts. Ya, ahí está. Ah, perdón. Eso era el... Eso todavía tenemos que hacer el divisor de tensión. Esto hay que multiplicarlo por R5 dividido en R4 más R5. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? R5 es 300, que es igual a R4, así que como los dos son iguales, un divisor de 1 medio. ¿Ya? Es 300 dividido en 600, eso es igual a 1 medio. Así que el voltaje es la mitad de eso. ¿Ya? Aquí podemos dividir en 2 y nos queda 4,6 igual a menos 4,6 milivolts. ¿Ya? Tenemos BR5 y estamos listos entonces. Después, ¿qué nos queda? Determine la corriente IR4 e IR5. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que movernos un poquito. IR4 y IR5. Entonces, la corriente que circula por acá, como dijimos, es la misma. ¿Ya? Aquí no entra nada, esa corriente que entra por ahí es igual a 0, ¿ya? Porque por los amplificadores operacionales no entra corriente. Así que la corriente es la misma, ¿ya? Así que básicamente la corriente IR4 es igual a la IR5, ¿ya? Y es igual entonces a B o más dividido en las dos resistencias, R4 más R5. 300 cada uno, si son 600. Así que es el voltaje B o más que dijimos que era menos 9,3 menos 9,3 milivolt dividido en 600. Ahí está. Así que menos 9,3 dividido en 600 y eso nos da menos 5,5. A ver, perdón, menos 1,55. Ah, pero por 10 elevado a 9. Así que esto es menos 15 microamperes. Ya. Menos 15 microamperes serían entonces. Esa es la corriente que circula por acá. A ver, para verificar de nuevo. Entonces dijimos que eran 600 ohm multiplicado por los menos 15 elevado a menos 6. ¿Cuánto nos da eso en voltaje? Nos da los 9 milivolts. Aquí teníamos menos 9,3 milivolts. Así que estamos bien. Ya. ¿Qué sigue? Entonces, la otra pregunta es la corriente IR6 e IR7. ¿Ya? Así que vamos a acá. Entonces tenemos IR6, que es la corriente que circula por acá. De nuevo, el mismo caso, tenemos una corriente por aquí, no puede entrar por acá tampoco, esa I es igual a 0, así que obligado a que circule de largo por R7, ¿ya? Así que IR6 es igual a IR7, ¿ya? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, por un lado tenemos a través de R6, entonces por un lado tenemos el B o menos, y por otro lado tenemos el voltaje que está en este nodo, y ese nodo, el voltaje de ese nodo es el voltaje que está al otro extremo, ¿ya? En el B+, por lo tanto es el voltaje B R5. Así que la corriente que va a circular I por R6, o IR6, va a ser igual a B o más, por un lado, no, perdón, B o menos, B o menos, así se llama, B o menos, ¿ya? Menos PR5, y todo esto dividido en la resistencia R6. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es R6? R6 igual a R7 es 9 kilos. ¿Ya? Y B o más, o sea, B o menos, ¿cuánto es? B o menos es 1 en lo que está acá. ¿Ya? 1 milivolt, vamos a anotarlo acá. 1 elevado a menos 3.
más 9 por 6 elevado a menos 3 dividido en 7. Y eso nos da 8,7 milivolts. 8,7 milivolts, ¿ya? VO menos es 8,7 milivolts. Así que esto es igual a 8,7 milivolts menos BR5, que lo habíamos calculado por ahí arriba, es menos 4,6 milivolts. Menos 4,6 milivolts, y todo eso dividido en la resistencia R6, que ya se me olvidó, eran 9 kilos. 9 kilos. Así que bueno, hagámoslo aquí el cálculo del tiro. Esto más, bueno, le vamos a poner menos, porque el resultado arriba, 4,6, no, este es 4,6. El voltaje de arriba entonces nos da 13,3. 13,3, en realidad es 13,4. 13,4 milivolts dividido en 9 kilos. Así que esto dividido en los 9 kilos nos da 1,48. 48 por 10 elevado a 6. O sea, esto es microamperes. Ok, ahí está la corriente IRC, que es igual a la IR7, que circula por ahí. ¿Qué más? Determine el voltaje VO. Ya, el voltaje VO entonces al final es el voltaje que tenemos en este nodo, en ese nodo, más, o en este caso, bueno, dependiendo del sentido de la corriente, menos la caída de tensión del voltaje BR7. Ya aquí hay, entonces, BR7, si la corriente es en ese sentido, entonces la tensión es así que la tensión disminuye del punto del nodo este. ¿Ya? Entonces sería, a ver, vamos a esperar un poquito. Ahí, para que entre todo. Entonces, BO es igual a que a ese nodo, que es igual, dijimos, al de abajo, que es igual, o sea, el nodo, perdón, de la entrada inversora de la multiamplificador es igual a al nodo de la entrada no inversora, que es igual a BR5. Así que es BR5 menos la caída de tensión por R7, que es IR7 por R7. ¿Ya? Así que BR5 dijimos que era los menos 4,6 menos 4,6 milivolts menos IR7, que ya lo calculamos, es 1,48 microamperes multiplicado por R7, que también eran 9 kilos. Y eso nos da entonces, ¿dónde está el menos 4,6? Está por acá. Ahí está, menos 4,6 menos la última corriente que calculé, que es esta, 1,48 por los 9 kilos. Ahí le pasé un 0. Entonces son 18 menos 18 menos 18 milivolts. ¿Ya? Menos 18 milivolts. Entonces menos 46 menos 1. A ver si está bien lo que ingresé. Multiplicado por 9 kilos. Claro. Menos 18 milivolts. Ok. Entonces, ¿está bien eso? Ahora tenemos que seguir viendo las preguntas. Ay, se borra esta cosa. No. Pregunta. Determine la ganancia diferencial AD BO sobre BD, donde BD es igual a B2 menos B1. Entonces,
La ganancia diferencial AD, que es igual a BO sobre BD, donde BD es igual a B2 menos B1. Dijimos que B2 es igual al voltaje de abajo, que eran menos 5 milivolts, y B1 es igual a 1 milivolt, por lo tanto BD es igual a menos 5 milivolt menos 1 milivolt igual a menos 6 milivolt. Ya. Ahí está BD. Y BO dijimos que era menos 18. Así que AD es igual a menos 18 milivolt. Y BD eran menos 6 milivolt. Así que tenemos un lindo 3 veces. ¿Ya? No es una súper gran ganancia diferencial, 3 veces, pero lo bueno, o sea, el objetivo del amplificador de instrumentación en este caso es hacerse, bueno, en este caso particular no, porque las resistencias, como ven, R1, o sea, R3 y R2 no están pareadas, no son las mismas. R3 debería ser igual a R2 y R5 debería ser igual a R4 y todo eso, para que lo que iba a decir, que la tasa de rechazo de modo común sea alta, pues, para que las señales de modo común se queden fuera y no sean amplificadas y solamente las señales diferenciales se amplifiquen por el amplificador de instrumentación y aparezcan en BO a la salida. En este caso, la primera etapa rechaza un poco el modo común, ¿ya? Por el hecho de que en las entradas, cuando B1 y B2 son iguales, eso hace que la corriente que pasa por la R1, la corriente que está, vamos a graficar acá, por ahí, esa corriente va a ser cero, independiente que las resistencias R3 y R2 sean distintas, la corriente por R1 va a ser cero, bastando solamente que B1 y B2 sean igual a cero, ¿ya? Así que eso ya hace que las señales comunes queden fuera, ¿ya? Al no generar una corriente. Pero después esa misma corriente, supongamos que ahora los voltajes son distintos, entonces la corriente que se genere se va a amplificar distinto por la R3 arriba que por la R2 abajo y eso va a generar un voltaje diferencial. En fin, así que para rechazar el modo común en realidad estas dos resistencias tienen que ser iguales, ya para que los voltajes se amplifiquen de la misma forma en VO menos como por VO más, y así se vaya después el amplificador diferencial tenga un trabajo más sencillo para amplificar nuevamente las diferencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver entonces lo que iba. Bueno, entonces la ganancia diferencial es 3 veces, ya no es mucho, pero el objetivo de este amplificador no es tener gran ganancia en general, sino que más bien hacer el rechazo modo común, si fuese un amplificador de instrumentación bien hecho, digamos, ¿ya? En fin, así que 3 veces. La última pregunta o la penúltima, a ver, no, la última, esa fue la ganancia diferencial, bla, bla, bla. Determina el voltaje de modo común y el de modo diferencial de las dos entradas, ¿ya? Y eso es lo más facilito. Entonces dijimos de aquí de nuevo de B2 y B1, vamos a marcar esto, de abajo, no, adiós. Ya. Entonces, ahí lo que está destacado, B2 menos 5 milivolt, B1 1 milivolt, así que el voltaje diferencial dijimos que es la diferencia de los dos, ya lo habíamos anotado, de hecho, está acá. ¿Entiendo? Pero bueno, de nuevo, menos 5 milivolt, menos 1 milivolt. Esto en realidad es en valor absoluto, ¿ya? Así que es valor absoluto de eso, son 6 milivolt, es la diferencia entre los dos voltajes, ¿ya? Y voltaje de modo común es el promedio de los dos, ¿ya? Entonces, menos 5 milivolt más 1 milivolt dividido en 2, ¿ya? Menos 5 más 1, eso nos da menos 4, dividido en 2 es menos 2 milivolts, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Veamos si es verdad, más menos, entonces esto es menos 2 milivolts, que aquí no los confunda el hecho de que diga el más arriba, el menos abajo, pero que el voltaje sea negativo. Eso significa que
que la polaridad está inversa, ¿ya? Este es el voltaje de modo común, es VSM, y luego entonces anotamos el voltaje, lo vamos a anotar así, más o menos. Voltaje diferencial medios, el V de medios es 6 mV dividido en 2, serían 3 mV. 3 mV, y aquí hay otro menos más, otro 3 mV, que son ahí. Así que, ¿qué nos queda en estos dos terminales? Partimos de menos 2 mV, le sumamos 3 mV, por lo tanto, en ese punto de acá, ahí, nos queda 1 mV, ¿ya? Porque menos 2 más 3 es 1 mV, y eso es consistente con el V1, ¿ya? Esto es, a todo esto, V1. Y por el otro lado tenemos menos 2, menos 3 es igual a menos 5 mV, que es igual a V2, por lo tanto, check, check y check, check, ¿ya? Y ahí terminó el ejercicio, entonces el voltaje de modo común son menos 2 mV, ¿ya? Este sí que hay que respetar el signo, mientras que el voltaje diferencial son 6 milivolt, perdón, y ahí sí que necesitamos solamente el valor absoluto, ¿ya? Porque un valor es positivo y el otro valor es negativo cuando hacemos este esquema de acá, ¿ya? Así que con eso terminó la prueba, ya estaba naturalmente larga y todo eso, y difícil quizás porque es una prueba de libro abierto, ¿ya? Una prueba de libro abierto se supone que ustedes tienen harto tiempo y para revisar el libro, para revisar apuntes, para revisar videos, para revisar referencias en internet sobre cómo resolver los problemas, así que la idea era que buscaran todos los recursos habidos por haber para resolver la prueba, ¿ya? Entonces por eso tenía que ser el nivel de dificultad un poco más elevado. Así que eso, muchas gracias por todo, nos vemos.